¿Qué onda, chicos? Vamos a continuar. Ahora nos toca transporte a través de membrana. Bueno, nos habíamos quedado en que la membrana está conformada por una bicapa fosfolipídica. Y hasta ahí acá han asociado algunas proteínas y otras moléculas, ¿no? Ahora, cuando te haces a la pregunta, ¿cómo hacen las moléculas para pasar por la membrana? Vamos a entender que el movimiento de las moléculas. Primero, recordemos algo. Las moléculas, molécula X, ¿no? Inventemos cualquier partícula, se encuentran suspendidas en un material solvente, que en este caso es el agua. Y esto nos va a servir para entender dos cosas. Primero, que todas las moléculas se van a encontrar en un gradiente de concentración, que es igual al soluto sobre el solvente. Ya te dije que el solvente va a ser el agua. Y que estas moléculas van a tener un movimiento aleatorio que recorre este patrón. Supongamos que esta es la molécula, ¿no? Esta molécula tiene un movimiento aleatorio. Pum, pam, pum. Pum, pum. Y ojo, no es la única molécula que se va a estar moviendo en el medio, sino también esta. Y como te das cuenta, estos movimientos aleatorios van a generar contacto entre molécula A y molécula B. Van a estar pum, pam, pum. En ese intercambio o en ese choque de partículas va a haber un intercambio de energía cinética, lo cual va a permitir que esta molécula se siga moviendo. Y si pensamos ahora que todas las moléculas tienen movimientos aleatorios que oscilan o que pueden chocarse entre ellas, vamos a entender a este patrón de movimiento como un movimiento browniano. Ahora, estas moléculas siempre se van a estar moviendo así. Van a, de alguna forma, como si fueran egoístas, van a tratar de mantenerse lejos. Ya que se golpean y siempre van a tratar de mantenerse. Van a dispersarse. Ese es el término. Ahora, cuando ponemos una membrana, marroncito, cuando ponemos una membrana, las moléculas que yo antes mencioné van a querer ir de un medio de mayor concentración a un medio con menor concentración. Si acá tenemos 20 partículas y aquí tenemos 2, es muy claro hacia dónde va a viajar, hacia dónde es la intención del movimiento, de mayor a menor concentración. Listo. Ojo, hay factores importantes que modifican esto, que es 1, la temperatura, y 2, la presión. A mayor temperatura, mayor cantidad de movimiento. Las moléculas van a excitarse mucho más rápido. ¿Dónde ves esto? ¿En el agua? Pues fácil, profe. ¿Tú te acuerdas del agua? Cuando le pones a hervir, si es que hierves agua, o si eres un mantenido, pues no vas a saber, ¿no? Pero supongamos que tienes una olla, porque en la tetera no se ve muy bien, pero a medida que el agua va aumentando su temperatura, vamos a ver moléculas, burbujitas que van a irse moviendo cada vez más rápido. Es porque aquí estamos alterando el estado del agua, ¿no? Que va de un estado líquido a un estado... Bueno, también recordemos que está el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Principal diferencia entre estos elementos es la distancia de los enlaces entre sus moléculas. Aquí tendríamos el estado sólido, el estado líquido más separado y el estado gaseoso, ni hablar, ¿no? Bueno, hay unos recordares para entender cómo iban las sustancias, ¿no? Y ojo, esta diferencia de la longitud de los enlaces que tiene la molécula de agua, en el caso del estado líquido, le permite adoptar la forma de los recipientes, cosa que vemos, ¿no? Cuando pones en un vaso, en una taza, etcétera, etcétera. Y ni hablar en gaseoso, como la energía cinética es mucho mayor, tienden a dispersarse, ¿no? Y bueno, con eso ya explicamos un poco el movimiento.
Recuerda, temperatura y presión. ¿Dónde puedes ver un ejemplo de presión? Un extintor o un globo lleno de aire, ¿no? ¿Te acuerdas? Ves al globo, tú lo picas y obviamente adentro hay mucha mayor presión. ¿Hacia dónde tiende a ir? Hacia afuera. Salir a medios con menor presión. También lo ves en extintores, son las bases para entender los aerosoles, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros dividimos el movimiento en dos fases. Movimiento pasivo y activo. Ojo, no lo mires, no lo confundas, no es como los amigos. No, vamos a diferenciar el movimiento pasivo y el activo con dos aspectos. Uno, el movimiento que va a favor de la gradiente va a ser pasivo. Favor de la gradiente de concentración, mientras que el activo tiende a no serlo. No favor de la gradiente. Y otra diferencia muy importante es que el transporte pasivo no utiliza más energía que la energía cinética. O sea, la misma fuerza de estas moléculas que se empujan hacia el otro lado de la membrana es suficiente para que se muevan. Y en el activo sí, se va a tener que utilizar energía. Que si bien te acuerdas, la principal molécula de energía o de recambio energético que usan las células es el ATP. En otras palabras, transporte activo, ATP. Aquí no ATP. ¿Ya? De frente. Vamos a diferenciar. Vamos primero con el pasivo. Y cuando hablamos de transporte pasivo, hablamos de difusión, que es el paso de una molécula a través de la membrana. Tenemos dos tipos de difusión. Difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple habla sobre el paso de una molécula X a través de la membrana, simplemente. ¿Qué factores, que puede ser a través de los espacios o algún poro? ¿Qué características nos permiten entender cuál es el paso simple, ¿no? Fácil. Las moléculas atraviesan simplemente por estos factores. 1. Tamaño. Tamaño pequeño, menor a 100 angstroms. Liposolubilidad, que deben ser sustancias liposolubles para que puedan atravesar la membrana. Y el factor más importante es no carga. Toda molécula que no sea un ion puede pasar. Te doy un ejemplo, los gases. Y ahora tú te vas a acordar, ¿cuál es el principal gas que aporta nutrición a tus células? Pues si por aquí arriba dibujamos un capilar, el principal gas que aporta nutrientes es el oxígeno. El oxígeno, obviamente, tú lo inspiras, va a tener un mayor gradiente de concentración afuera, por ende el oxígeno va a ingresar, viene, atraviesa, pum 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 pam. Y aquí el oxígeno sirve para producir ATP en la mitocondria a través de procesos como ciclo de Krebs y cadena respiratoria, ¿no? Ahora vayamos a su contraparte, el principal gas de desecho, CO2. El CO2, como es de desecho, se encuentra en mayor concentración intracelular y sale a los capilares. Ya no a los arteriales, sino a los venosos. Pum, pam, pum. Y va para ser expulsado en la expiración, ¿no? Ahora, gases. Tenemos también alcoholes. El alcohol, como es liposoluble, simplemente ingresa, ¿no? OH, vamos a poner acá para recordar la función alcohol. Hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son liposolubles. La hormona X aquí simplemente ingresa, porque tiene receptores tanto a nivel del núcleo como en el mismo citoplasma, ¿no? Ya habíamos explicado receptores. Y ahí estamos dando algunos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa si yo te pongo aquí en esta misma membrana sodio? Para empezar, el sodio se encuentra en mayor concentración aquí afuera. Y obviamente cuando estamos hablando aquí afuera nos referimos al LEC. ¿Tú te acuerdas que el LEC era líquido extracelular?
Y aquí el LIC. Valga la redundancia, líquido intracelular. El sodio tiene carga. Y acá te digo que no tiene carga. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Pasará a través de la membrana? No. No puede pasar por aquí. Viene y la membrana le dice, no, aguarda cholo, por acá no. Tú vas a tener que ingresar por una proteína. Y ahí es cuando hablamos de los canales. Ahora, los canales, y lo voy a poner aquí a un costado. Ya sabemos que los canales son proteicos. Y ya te había explicado, un canal tiene características, principalmente la especificidad. ¿Cómo así? Este canal de sodio, es netamente específico para el sodio. ¿Qué características debería tener este canal para que ingrese el sodio? Primero, ¿te acuerdas tu física? ¿Te acuerdas tu imán? El sodio es positivo. ¿Qué carga debe tener? Obviamente, positivo. No. Negativo. Carga negativa permite la atracción al sodio. El tamaño de la proteína debe ser específico para el paso del sodio, porque hay más cantidades de moléculas positivas. O sea, hay más moléculas positivas, como el potasio, por ejemplo. Y el potasio no puede ingresar por estos canales. Bueno, en realidad sí, pero la conductancia es muy mínima. O sea, la cantidad de potasios que puede pasar es una por cada 100.000, si no me equivoco. O sea, es muy baja. Pero lo importante es que esto va a permitir que simplemente pase. ¿Cómo actúan los canales proteicos entonces? Como tubos de paso. Son específicos. Ahora, estos canales, cuando hablamos de canales tenemos que tener bien claro esto. La activación. No todos los canales están abiertos todo el tiempo. Y ahí es cuando hablamos de activación. Vamos a tener distintos tipos de activación. Según ligando, según voltaje y distensión mecánica. Vamos con el primero. Cuando hablamos de la activación de canales por ligando, estamos hablando de que estamos diciendo básicamente la palabra receptores. Cada canal va a requerir la activación específica por la activación de otra sustancia. Volvamos al mismo canal de sodio porque justamente es el ejemplo del receptor más conocido, que es el receptor de acetilcolina. Tú me dirás, ¿qué es la acetilcolina, profe? Ya me estás confundiendo. La acetilcolina es un neurotransmisor. Tenemos el mismo ejemplo, un canal de sodio, ¿ya? Cuya activación depende de otra molécula que no es el sodio. Es este de aquí, este triangulito. Te dije que se llamaba acetilcolina. ACH para los amigos. Entonces, ¿qué pasa? Mira, viene el canal de acetilcolina, interactúa con el receptor, se activa el canal y esta proteína se va a aperturar porque actúa como un tubo de paso, ya te dije. Entonces se abre y permite el paso específico al sodio. Y mira, el sodio tiene carga positiva. Ingresa aquí adentro y pum, 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 pum. Va a ser adentro el interior de la célula mucho más positivo. Ese proceso se le dice... ya no pinta. Se le dice despolarización. Y ahora tú te vas a acordar que los canales de sodio permiten despolarizar la membrana o la célula. ¿Qué le van a hacer en otras palabras? Y vamos acá porque se ve mejor, ¿no? Eso permite que la carga de la célula sea positiva para un montón de cosas. Pero principalmente estos canales de acetilcolina los vamos a encontrar en ciertos lugares
como por ejemplo músculo esquelético. Y ahora músculo esquelético, pues la verdad es que hay varios tipos de músculo, lo hablaremos después, no te preocupes. Y otro lado muy importante es a nivel de neuronas también. Y ahora, ¿sabes cómo se llama la comunicación entre neuronas? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Te lo dejo como tarea. Empieza con sí. Y ahí nada más te digo. Y bueno, esos serían los canales de activación según ligando. Recuerda, su activación depende de una molécula distinta a la que se va a transportar. Eso se le dice ligando. Y es la base para entender los receptores. Y este es el ejemplo de acetilcolina. Entonces, en este caso, la acetilcolina sería valga la redundancia, el ligando. ¿Ya? Y nada más. Ahora, su activación es transitoria. La acetilcolina tiene que ser degradada. Eso lo vamos a explicar en el tema de neurotransmisores, pero hasta ahora entiende eso, ¿no? Súper básico. Ahora, el voltaje. Cuando hablamos de canales activados según el voltaje o canales dependientes de voltaje, vamos a ponerlo por aquí mejor. Estamos refiriéndonos a que la carga de la membrana tiene que haber variado por algún caso. Y eso está bien fácil de entender. Te dije que el canal dependiente del ligando, como acá el canal de receptor de acetilcolina, vale, acordándome de algo importante, hay un montón de receptores de acetilcolina, ¿ya? Para que en este caso estaríamos hablando de un receptor tipo nicotínico, porque hay receptores muscarínicos, ¿ya? Y si hablamos por ejemplo del músculo, N2, ¿ya? Hay casos, hay subtipos, eso se hace en el tema de neurotransmisores y de receptores. Bueno, volviendo acá, yo te dije que el canal de acetilcolina o el canal nicotínico de acetilcolina permitía el paso de sodio y eso generaba que la célula se haga más positiva. En otras palabras, se despolariza y su carga cambia. Retomemos, imaginemos que hubo un canal aquí, el mismo canal de hace ratito, dependiente de acetilcolina. Se nos activó el canal y ahora ingresaron las cargas positivas. Ese cambio de voltaje o cambio de cantidad de iones dentro de una célula va a alterar a este canal. Y este canal lo pintamos de otro color para que no te confundas, amarillito, amarillito, amarillito. Y te lo presento, es el canal de sodio dependiente de voltaje. Ay, mira, tú viste que este canal es distinto al de acá. Tiene compuertas, compuerta de activación y de inactivación. Que valga la redundancia, el de activación se va a activar, el de inactivación va a inactivar. Súper redundante. Pero estos canales nos van a permitir el ingreso de más moléculas de sodio. Mira, la molécula sigue siendo la misma. Se activa e ingresa. ¿Y qué va a hacer? Más despolarización. Más flujo de iones. Ojo que en algún momento se tiene que regresar y se van a regresar. No creas que la célula se hace súper positiva y ahí muere. No. De hecho, el voltaje de la célula siempre anda en constante variación. Y bueno, esos serían los dependientes de voltaje. Valga el ejemplo, todos son con sodio. Distensión mecánica, eso los vamos a ver en otros receptores, que son los receptores táctiles. Básicamente los que a ciencia común, digo, a la voz del pueblo se les conoce como el sentido del tacto. Ya tenemos un receptor, que es el corpúsculo de Pacini. Y lo tenemos aquí, en los dedillos. Ahora, ¿qué pasa? Deformación mecánica, compresión, genera que este corpúsculo se vea afectado. Esta energía mecánica se transduce en estos receptores de sodio también, que va a permitir el ingreso, despolarización otra vez. Ya, ¿cómo así? Los carriers permiten el paso de sustancias
de la siguiente forma. Imaginemos que... Allá, vayamos al ejemplo, ¿no? El mayor ejemplo es el transportador de glucosa. Glucosa transporter, conocido como GLUT para los amigos. Y va así. Imagínate que este plumón es la membrana, ¿ya? Tú sabes que la membrana separa medios. Y la glucosa viene de la dieta, ¿no? El azúcar, como lo quieras ver, almidones. En esos alimentos vamos a encontrar azúcar o glucosa. Por ende, la glucosa se va a encontrar afuera en mayor cantidad, en el líquido extracelular. Ahora la glucosa se va a acercar a este GLUT, ingresa, es reconocido porque también es específico, y una vez que se reconoce, esta proteína tiene su cambio conformacional que permite el ingreso de la molécula para que adentro pueda ser utilizado. Y la glucosa va a pasar por proceso de glucólisis, que es un proceso que permite que ésta se rompa para generar energía. Ahora, ¿cómo funciona? Yo soy el carrier. Molécula de glucosa, cambio conformacional, la pongo aquí. Ahora vuelvo a lo mismo. Cojo molécula, cambio conformacional y aquí. Y de esa forma me estoy hablando de que hacer el paso de una sustancia de un medio al otro me va a generar un tiempo determinado. Por ende se pueden saturar. O sea, pueden haber aquí 10.000 moléculas de glucosa, pero el transporte va a seguir siendo el mismo. Por eso es que llega a una velocidad máxima, que luego vamos a graficar para explicar porque hay muchas diferencias, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente. Otro dato aquí es que la glucosa, una vez que ingresa dentro de la célula, se va a fosforilar por una enzima, una quinasa de hecho. ¿Para qué? Pues si piensas un poquito, si lo analizas, es probable que ingresen muchas cantidades de glucosa y que pueda haber un movimiento de regreso, ¿no? O sea, del líquido intracelular al extracelular, y como los transportadores de glucosa tienen las dos posiciones, podría regresarse, ¿no? Entonces, de esta forma, al agregarle el grupo fosfato, la célula impide que la glucosa vuelva a salir. Y bueno, los transportadores de glucosa, también tenemos transportadores de aminoácidos para cada tipo de aminoácido. ¿Qué podemos decir de los transportadores de glucosa? Uy, hay gran cantidad de tipos. 2, 3, 4, 5. Y también está el SGLT, que permite el paso de sodio con glucosa. Y ahora, de estos GLUTs, uno de los más importantes es el GLUT4, porque es el dependiente de una hormona que se utiliza por lo menos en tratamientos con diabéticos, que es la insulina. Ojo, tú produces esta hormona, se produce en el páncreas justamente. Y bueno, entre el 1, por ejemplo, el 1 se encuentra en los glóbulos rojos, conocidos como eritrocitos también. 3 a nivel de sistema nervioso central, como el cerebro, entre otros, ¿no? Y el 5, por ejemplo, permite el paso también de fructosa. ¿Ya? Y bueno, esos son algunos ejemplos de todo lo que sería transporte pasivo.